Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va la tarde? Bueno, pues muy contenta de estar con todos vosotros hoy aquí y como os comenté en el correo, vamos a empezar muy puntuales porque la sesión de hoy quiero que sea muy ágil. Entonces ya son las 4 de la tarde, quiero deciros que estoy grabando la sesión en la nube. A lo largo de los siguientes días la colgaré en nuestro área de noticias de la página web para que la podáis consumir bajo demanda si queréis. Y sin más dilación, yo creo que vamos a comenzar la sesión de hoy. Bueno, pues lo primero que me gustaría comentaros hoy es obviamente presentarme, si es que me deja la tecnología ir para adelante. A ver, a ver. Bueno, pues como os contaba, me voy a presentar. Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Irene Castellanotti, directora de marketing de Keyloop, la antigua CDK Global. Actualmente me encargo de la región de Europa, Iberia y Latinoamérica, son más de 19 mercados y llevo 22 años en este sector tan maravilloso y tan apasionante que está ahora mismo en pleno cambio, que es la automoción. Pero llevo 22 años trabajando en la automoción, pero nunca he estado haciendo lo mismo. En los últimos años de mi carrera, a raíz del uno de los múltiples cambios de organización, pasé al departamento de marketing y llevo encargándome de todo lo que tiene que ver con el marketing operacional, la generación de negocio, la reputación y todas esas cosas pues desde hace básicamente, desde el 2007. Que no es poco. Y también muchos de vosotros me conoceréis, os sonará mi cara porque he participado como ponente en Faconauto, alguna que otra vez en Internet Motors, he sido moderadora de mesas redondas, vamos, que me gusta mucho estar cara al público y me gusta mucho comunicar. Forma parte de mi trabajo. Bueno, pues sí, para entrar en materia, yo creo que lo primero que voy a hacer es hablar un poco de los conceptos que tienen que ver con venta o venta online. Y aquí veis una definición de venta online muy llevada a la venta, pero realmente la digitalización de la venta no tiene solo que ver con la venta del vehículo. De hecho, donde encontramos más ventanas de oportunidad actual según las tendencias y apoyadas por el estudio, realmente son en postventa. Pero no quiero adelantaros un poco la amiga del estudio, ¿no? Antes de entrar realmente en materia, quiero compartir con vosotros algunos datos importantes. Y estos no son nuestros, estos son de McKinsey, de un estudio que publicó en el 2020, en el que dice que el 70% de los consumidores quieren utilizar el concesionario como punto principal de contacto en su relación. Y esto podéis decir, uy, qué bien, aquí existe una ventana de oportunidad para seguir trabajando, pero quiero que veamos otras cifras para que veamos un poquito la imagen completa, ¿no? De todo ese universo que estudió McKinsey, el 50% dice que puede obtener más información online que cuando habla con el vendedor del concesionario. Y un 72% dice que hay procesos estilo financiación que no le importaría para nada hacerlo online. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que de todo lo que ha adelantado la pandemia, todos los procesos de digitalización que se han multiplicado por 1000 y me quedo corta en cuanto a la adopción en la automoción, todo eso sigue basculando mucho más hacia la digitalización de determinados procesos y procedimientos dentro del concesionario. Hoy vamos a ver los más importantes de cara al cliente, pero solo son algunos. Hay miles de procesos. Hay procesos front office y hay procesos back office. Solo vamos a tratar algunos. Eso no significa que no haya más. Significa que son los que cubre nuestro estudio. Y para hablar de venta online versus venta tradicional, aquí tenéis una primera aproximación a cuáles serían las diferencias potenciales desde el punto de vista de qué es lo que le importa al consumidor, ¿no? Y en cuanto a la venta online, al consumidor lo que le importa, sobre todo y además con un porcentaje muy altísimo, en primer lugar, es la información disponible del vehículo.
seguido por el precio y tercero por la facilidad de uso, que es muy importante dentro de la experiencia del cliente online. Si nos vamos a la experiencia tradicional, al offline, el precio se pone en el primer lugar, seguido por el conocimiento del personal y por la reputación. Quiero que os quedéis con el tema de la información disponible del vehículo y del precio y de la importancia que tiene tanto en online y en el offline, porque eso lo voy a relacionar más tarde y quiero que entendáis la importancia de todo esto en breve. Entonces, como entendíamos que está existiendo un cambio de paradigma absolutamente, que va además a unas velocidades totalmente vertiginosas, pues Keyloop quiso preguntarle a los clientes que dentro de lo que ellos están viviendo a lo largo y ancho de varios países, qué técnicas o qué estrategias de digitalización son las que a ellos les apetecen más, a ellos son más proclives. Y de ahí que hiciéramos un maravilloso estudio con la empresa Frost & Sullivan, en el que entrevistamos a 610 clientes de concesionarios de 7 países y además también hicimos entrevistas a concesionarios y grupos de esos 7 países. Entonces, vamos a hablar primero de cómo vemos el viaje en lo que es la parte de la venta del cliente. Vaya por delante que independientemente de que hablemos de postventa o de venta, lo importante y lo fundamental para tomar una decisión estratégica, uno de los pilares es el conocimiento de cuál es tu tipo de cliente, porque eso va a dictar en gran medida la decisión de las tecnologías que tú vas a poder adoptar. Es decir, sus preferencias y el tipo de cliente que tienes dicta dónde vas a poner el euro. A partir de aquí, vamos a hablar acerca de lo que es la venta online y de lo que supone la venta online. Pues si miramos los datos del 2020, a nivel global, la venta online, la verdad es que tampoco, de vehículos estamos hablando, tampoco supuso un volumen de locura, fue un 3% en el año 2020. Pero lo que a mí me interesa muchísimo más es la tendencia, y estamos hablando de que versus 2019 se vendió un 100% más online. Yo imagino que en el 2021 habrá un crecimiento también muy importante, pero todavía no llegamos a atisbar hasta qué nivel. Y esto no aparece en el informe, teniendo en cuenta cómo se están acelerando los procesos de digitalización end-to-end por parte de los fabricantes, los procesos de venta online veremos que se acelerarán de manera exponencial en los siguientes 3 años. Lo importante aquí es entender muy bien que aunque los clientes, hay un 38 de media que son proclives a la venta online, es decir, hay un 62 que todavía quieren visitar un concesionario, o sea, todavía hay espacio para mejora, en postventa el 62% prefiere utilizar métodos online para gestionar sus citas de postventa. Es decir, el cliente está iniciando su viaje digitalizado de una manera muy paulatina y hemos visto también que esos viajes digitalizados, sobre todo en el área de venta, tiene que ver con un viaje digitalizado híbrido, en el que existe, para que ellos estén satisfechos, una experiencia mixta entre online y offline, pero sobre todo muy integrada, muy personalizada, muy sin fisuras, para que ellos no lo vean como una molestia o una disrupción. Es decir, la personalización y la suavidad de ese proceso es clave. Y también es clave sentir que existe alguien detrás de ese proceso digitalizado. Esto no quiere decir que nos deshagamos de procesos en los que intervienen robótica. No, 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 no. Estamos hablando de darle un toque personal a la tecnología. No estamos hablando de no utilizar tecnología como robótica, estamos hablando de poner alma y que el cliente perciba que hay personas detrás de ese servicio digitalizado que se ofrece. Entre estas soluciones que combinan el on y el off, a nivel general estamos viendo que los videochats, las videopresentaciones del vehículo, todo lo que tiene que ver con la ampliación de las pruebas de conducción del coche y todo lo que tiene que ver con la documentación y el pago online suelen ser los elementos que más atraen a estos clientes que están muy a favor de la digitalización de los procesos de venta.
Aquí tenéis un ejemplo de lo que es la primera parte de la cadena de valor, muy sencillito, muy llevado a de verdad a lo más, al esqueleto, más esqueleto, de la cadena de valor de lo que es el viaje del cliente de venta. Solo centrándonos en estos elementos que yo he hablado aquí. Si os dais cuenta, aquí no hacemos hincapié en, en toda la funcionalidad que tenemos de generación de leads, estilo push, desde distintos canales, ni tampoco a los CRMs. Eso, de eso nuestros clientes no hablaron, pero sí que hablaron de ese modelo híbrido y de esa capacidad de ofrecer experiencias ampliadas y mejoradas utilizando la digitalización. Sobre todo, fijaros en la fase de investigación, ¿no? Donde podemos navegar desde un modelo 100% online, que estaría en la parte superior de la tabla, con videochats, estas reservas de la prueba de conducción también online, las valoraciones del usado al cambio también online, una configuración de vehículo totalmente online, hasta lo que es más tradicional, que son las visitas a la concesión, tal y como las conocemos de manera clásica. Y este 46% que veis aquí son datos solos y exclusivos de España, que tienen que ver con lo proclives que serían los siguientes compradores de vehículos del segmento español, lo proclives que serían hacer una compra 100% online. Y hablando de compra online, yo creo que no deberíamos pasar la oportunidad de hablar del vehículo de ocasión. Y es que hemos estado viendo que a lo largo de todos estos meses en muchos mercados el vehículo de ocasión efectivamente ha sufrido, pero no ha sufrido exactamente de la misma manera que ha sufrido el vehículo nuevo. De hecho, se vende en muchos países el doble de usados que de nuevos. Y sobre todo se ha visto impulsado también ese vehículo más joven y con menos años. La ventaja que nos llevan principalmente las empresas de vehículos de ocasión son que ellas llevan varias lecciones de ventaja en cuanto a la digitalización. Ellos ya conviven o ya forman parte o ya son de manera intrínseca webs, plataformas o marketplaces de venta de vehículos. Tienen instaurados unos procesos absolutamente sólidos y perfectamente seguibles, medibles, con unos KPIs absolutamente a prueba de bomba y sobre todo con un portfolio de servicios muy integrado en su ADN y con una transparencia que llevan al máximo. Y la transferencia aquí, la parte reputacional, es muy importante, ya que hemos estado viendo que los concesionarios y los negocios con los que hemos hablado a la hora de hacer este informe nos han confirmado que cuando tienen una política de devolución sin preguntas en el usado, existe una conciencia y una tranquilidad por parte del comprador de vehículo usado que elimina barreras a la conversión y a la compra, ¿no? Y ya yendo un poquito más a lo que son los resultados propios de nuestro estudio, me voy a quitar de aquí porque no sé si veis toda la información. He empezado y además muy adrede con estas dos gráficas que tienen que ver con los compradores que estarían dispuestos a negociar el precio. En este caso son los que no estarían dispuestos a negociar el precio. Y aquí hay varias consideraciones que hacer. Primero, una consideración cultural. EAU es Emiratos Árabes Unidos. Por una cuestión cultural, en Emiratos Árabes ellos son muchísimo más proclives a la negociación por una cuestión cultural. Y también quiero deciros que si dividimos estos resultados de quién está más proclive y quién no, por cuestiones de género, las mujeres no son tan favorables a negociar el precio. ¿Y por qué he querido hablar de esta gráfica primero? Porque una de las características más importantes de la venta online, ya sea en postventa como en venta, o sea, de las transacciones online, es que el precio suele ser único y no negociable. Es decir, que si extrapolamos los resultados de España, de aquí, con los resultados de los compradores que quieren visitar el concesionario para la compra, no sé si veis, sobre todo en el caso de España, que podemos realmente ver que existe casi una correlación de la gente que no quiere negociar precio y que por lo cual podría ser más proclive a una compra online 100% con las personas que quieren visitar un concesionario a la hora de cerrar la compra. Vamos a seguir hablando de tecnologías y de estrategias de tecnología y de digitalización en la parte de venta. Y aquí
vamos a hablar de dos elementos importantes. Uno, son la venta digital personalizada, y voy a definirla para que quede bien claro. La venta digital personalizada es el conjunto de tecnologías más complicadas o más sencillas por las cuales el proceso de venta, de demostración del vehículo, se realiza sin tener a la persona, al comprador, delante. Ya puede ser a través de videochat, ya puede ser utilizando una combinación de inteligencia artificial o de realidad aumentada, de más complicado a más sencillo. Pero lo que sí que está claro es que el comprador, y sobre todo el comprador español, estaría muy dispuesto a que gran parte de ese viaje de compra se hiciese online, esa demostración del vehículo, ese viaje por ese vehículo en el que está interesado. Pero ya no solo es por conveniencia del cliente, también hay un concesionario Kia, de hecho hay creo que es la red Kia en Reino Unido, que ha puesto en marcha estas ventas digitales personalizadas, en las cuales hay una persona en el concesionario que está haciendo la demostración del vehículo, hablando con el cliente, y se desencadenan determinadas acciones una vez que se está realizando esa conversación y esa presentación del vehículo. Es decir, que se está utilizando la tecnología, pero en este caso existe una persona con cara y ojos detrás. Ese es un ejemplo. Existen otros ejemplos de venta digital personalizada en la que no hay una persona detrás con cara y ojos, pero sí que existe un alma detrás. O sea, todo depende de la automatización y la robotización de estos procesos. Y tenemos aquí una de las grandes estrellas, por no decir la gran estrella de la corona, que son los test de conducción ampliados. Y es que los clientes quieren poder sentir cómo sería su vida con ese vehículo. No estamos hablando de dejártelo una hora, estamos hablando de dejarlo, por ejemplo, un fin de semana. Lo que el cliente necesita es sentir, experimentar cómo ese vehículo va a formar parte de su día a día, ¿no? Esa sensación de voy a buscarlo al garaje de mi casa, lo arranco, voy a trabajar o me voy de excursión, todo eso. Y si vemos estas dos gráficas en perspectiva, de lo que estamos hablando aquí es de experiencia, experiencia, experiencia y experiencia, y de crear a raíz de esta experiencia digital servicios adicionales o servicios evolucionados sobre algo que nosotros ya teníamos. Pasando al tema de la firma digital y de la compra online, pues la compra online ya hemos hablado de los datos de España, ¿no? Finalización total de un proceso de compra online en España un 46%, pero todo lo que tiene que ver con documentación y firma digital, en España tampoco vamos mal, estamos hablando de un 82%, estamos en la parte, digamos que superior de la tabla, y todos los procesos que tienen que ver con la digitalización de la documentación de los dosieres de los vehículos, de la financiación y de los pagos online, realmente ya no solo son agilidad de los procesos para el concesionario, sino también estamos hablando de una mejora de la fiabilidad del dato, y estamos hablando de una robustez y una conexión de los procesos, teniendo en cuenta que para el cliente, por muy ilusionante que sea la compra de un vehículo, todo lo que son los trámites administrativos del vehículo no es que sea precisamente lo que más le interesa, ¿no? Entonces, estamos viendo que el cliente en general está buscando una experiencia, sobre todo que sea integrada, que en la medida de lo posible combine el on y el off, sobre todo desde el punto de vista de personalización y de dar ese plus adicional, que tan importante es entender que es importante, no solo para el cliente, sino también para el negocio, la digitalización de los procesos front office y back office, y que para mí es muy importante mirar qué es lo que están haciendo otros sectores o hermanos nuestros, como puede ser el vehículo usado, para tomar lecciones aprendidas de ellos. Y luego ya para finalizar, sobre todo, una vez que ya conocemos a nuestro cliente, entender qué soluciones y qué servicios de valor añadido podemos dar a raíz de esos procesos de digitalización que vamos a decidir introducir en nuestro negocio. Pasando a lo que es el viaje del proceso de postventa,
hemos visto que la postventa sí que es verdad que lleva bastante ventaja en cuanto a la venta en procesos de digitalización. Tenemos grandes ganadores, como pueden ser las citas online o lo que son la documentación, la documentación totalmente digitalizada y los pagos online. Y esto es interesante ya no solo por los ahorros y por las eficiencias de cara a papel, etcétera, etcétera, y las eficiencias de cara a procesos dentro del concesionario, sino también de cara a la reputación, por ejemplo, que tiene que ver con el ahorro de papel y los procesos que son muchísimo más ecosostenibles, ¿no? Se trata de dar conveniencia y se trata de dar servicio, porque realmente en la postventa, aquí la gente no viene con ilusión. Aquí la gente viene porque normalmente le toca una revisión de un vehículo, viene por una avería. Es decir, que convertir esa experiencia un poco con ese cariz negativo de molestia en algo muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil, menos disruptivo y donde ellos perciban ese valor tangible de los servicios digitales, ahí es donde va a estar la clave para elegir qué procesos de digitalización son necesarios. En el caso de la postventa, si en la venta era muy importante, el tema de los KPIs y de los procesos back office aquí tiene bastante peso. Pasando a todo lo que tiene que ver con los resultados reales de nuestro estudio. Pues la cita online, estamos viendo que existen muchos países como Emiratos, Reino Unido, Italia, donde la cita online realmente ha pegado un boom. En España todavía hay espacio para mejora, pero ya estamos viendo que es un 56%. Y donde vemos sobre todo espacio para mejora ya no es solo en la parte del concesionario, sino en la parte de servicios oficiales y de talleres independientes. Ahí es donde realmente hace falta es ese plus de informar al cliente de que esos servicios están disponibles, porque en muchos casos, y estos son resultados de nuestro estudio, los clientes no son proclives a la cita online por dos motivos. Motivo número uno, porque desconocían la disponibilidad de ese servicio. Motivo número dos, porque ha existido fallos en el uso de ese servicio, por lo cual esa experiencia ha sido negativa y no quieren volver a utilizarlo. Entonces, una vez que de esos dos temas estén pulidos, yo creo que veremos en muy corto plazo cómo se dispara a cifras del 70-80% la adopción de lo que es la reserva de citas online y de servicios online por parte del cliente. Siguiendo un poco más en lo que es el viaje natural del cliente, y aquí no nos vamos a meter en si vamos a ofrecer servicios de entrega y devolución de coches a domicilio. Aquí simplemente estamos hablando de cuando el cliente está en el taller. Sí que es verdad que al igual que, y estoy hablando de España, al igual que en el tema de la reserva de las citas online, existen países que nos llevan cierta ventaja a la hora de evangelizar a los clientes de todas las ventajas que tienen estas soluciones digitalizadas de check-in y check-out de los vehículos, tanto en el concesionario como exterior, teniendo con casilleros para la entrega y la recogida de llaves. Sí que estamos viendo que esto en los clientes que nos han respondido, que son muy proclives, lo que más les gusta es la fiabilidad del proceso y la rapidez. Son elementos que liman mucho la disrupción o las esperas dentro del concesionario, y esperar es algo que al ser humano en general no le gusta bastante poco, vamos, no le gusta nada de nada. Y aquí vamos a hablar de una de las joyas de la corona, que tiene que ver con la actualización de la información del taller sobre el vehículo a través de vídeo o de mensaje. Y mensaje no solo me refiero a SMS, también me refiero a WhatsApp. Y estamos todos de acuerdo en que es muchísimo más fácil entender las cosas cuando las vemos, que si nos las cuentan o si las leemos.
y una grandísima mayoría de los clientes, exceptuando en Alemania y en Dinamarca, y en Alemania entendemos que el motivo principal es que realmente ahí existe una barrera muy grande a la digitalización debido a cuestiones propias de barreras de barreras a la intrusión debido a una presencia de Reglamento General de Protección de Datos muy exhaustiva y sobre todo que constriñe bastante la libertad de maniobra de los negocios. Pero en el resto estamos hablando de percepciones superiores al 50%. Se ha demostrado y nuestros clientes, los clientes de los concesionarios que hemos utilizado por el estudio nos dicen que son más proclives a entender qué es lo que es necesario en el coche cuando lo ven, y desde luego las empresas que se dedican a esto en el sector también nos cuentan que también es muchísimo más fácil cerrar el presupuesto de una reparación cuando existe un vídeo que cuando no lo hay. Y una vez que pasamos de todo lo que tiene que ver con la revisión o la reparación del vehículo a la tramitación de todo lo necesario para el vehículo, la documentación digitalizada, eso ya es algo que realmente en general, bueno, en general no, en el 100% de los casos supera hoy un 51%. Y es que, como he dicho, es muy importante minimizar las fricciones y minimizar todo lo que son las tareas administrativas tediosas y de espera que tienen que ver con la gestión de lo que le pasa al vehículo y la solución del tema. Entonces, la digitalización y almacenamiento digital de toda la documentación para el cliente se está posicionando como un elemento muy importante. Y de la mano de todo esto, también cada vez es más común que el cliente quiera efectuar los pagos de su mantenimiento online. Ya no solo las reparaciones, sino también de los mantenimientos, por lo cual esa tecnología que integre pasarelas de pago o simplemente Bizum, todo eso realmente va a facilitar muchísimo la interacción y la experiencia que va a vivir el cliente en la postventa. Si tuviésemos que hacer unas conclusiones generales, yo me quedaría digamos, con tres grupos de información muy importante, teniendo en cuenta que para mí la clave es el conocimiento del cliente y de tu cliente y sobre todo de dónde está tu cliente. En el área de ventas es muy importante que integremos la interacción digital y las visitas a la web, que pongamos una política absolutamente transparente de precios y que sobre todo optemos por test de conducción extendidos. En el caso de la postventa, estamos hablando de avanzar en los procesos de postventa, terminando esa integración y sin olvidar la importancia del back office, ya que esos procesos tan pesados, ya no solo para el cliente, sino para nosotros, nos pueden ofrecer, cuando los aliviemos, muchísimo espacio para mejora y también capacidad para ofrecer nuevos servicios. Y por último, la integración y la flexibilidad que nos pueden dar esa adopción de herramientas online, es posible que favorezca la creación de nuevos servicios. Y esa creación de nuevos servicios es clave para la evolución de los negocios. En febrero del 2020, justo antes de que empezara la pandemia, presentamos en Faconauto un estudio acerca de posibles nuevos servicios que se podían otorgar a los concesionarios y ya antes de la pandemia empezamos a hablar de rentings ultra flexibles y un montón de servicios que estamos viendo ahora cómo están naciendo con mucha más fuerza y con mucho más brío. Y esto simplemente es otro pasito más de esa transformación que ha empezado y que no termina y no va a terminar, en la que vamos a estar inmersos absolutamente todos. Antes de pasar al área de preguntas, que me gustaría que las hicieseis por chat, quiero deciros que ya os podéis descargar este estudio. Si podéis escanear el código QR, lo podéis hacer fenomenal, ningún problema. Y también
en nuestra página web, en el área de noticias, hay una noticia donde hay un descargable a este white paper de 22 hojas. Pues sin más dilación, voy a tener que cerrar esta sesión de hoy para no alargarme mucho y no robaros mucho tiempo. Daros las gracias infinitas por estar aquí y espero veros muy pronto.